Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en el arranque del ciclo Territorios, Literatura más allá de los mapas. Es un ciclo que comenzamos el año pasado y cuyo objetivo es acercarnos a distintas geografías de América Latina, más allá de las fronteras, digamos, físicas, políticas, sino acudir más a los paisajes comunes. Y así el año pasado comenzamos con el Amazonas y en esta segunda edición pues lo vamos a dedicar a los desiertos. Y nuestra intención también, bueno, más allá de los mapas, es también más allá de la palabra, que sea también como un espacio para explorar estos paisajes, estos territorios desde diferentes lenguajes, principalmente pues la literatura, pero también desde la música, desde la palabra performada, desde la palabra cantada. Y nada, entonces estamos muy contentos de poder este año, como digo, dedicarlo a los desiertos con tres grandes espacios de desiertos en América Latina, La Guajira en Colombia, Atacama en Chile y en el norte pues el desierto de Sonora. Bueno, para esta primera sesión nos preguntábamos desde dónde se escribe el desierto, si la experiencia del desierto se corresponde con lo que el imaginario ha creado, si se corresponde lo mismo para quienes lo habitan, y para ello, pues bueno, hemos invitado a Vito Apusana, que viene de La Guajira. Tenemos a Eduardo Ruiz Sosa, que es mexicano residente en Barcelona de hace tiempo, y a Diego Zúñiga, que viene de Chile. Y para facilitar la conversación, tenemos a Gabriela Polit, que es de Ecuador, es escritora, crítica y académica en la Universidad de Austin, si no me equivoco, y bueno, y una gran amiga de la casa. Así que bueno, antes de empezar, pues ya habréis visto que tenemos a los compañeros de La Lata vendiendo libros. Y también pues invitaros a que vengáis la sesión que tenemos mañana. En esta idea ¿no? de explorar el desierto más allá de la palabra, para mañana hemos preparado una cosa un poco más sensorial, Escénica. escénica, y nada, pues... Que estaremos con un artista sonoro chileno que nos hizo pues una propuesta y bueno, vamos a transitar por los textos, digamos que hoy vamos a conversar más a partir de los libros de cada uno de los autores y también de sus experiencias en el territorio, porque también nos interesaba mucho no solamente qué se escribe sobre el desierto, sino también en el caso de Vito, que es poeta guayú, también cómo se escribe desde ahí, ¿no? desde el propio territorio. Y ya mañana podremos escuchar en esta puesta en escena que comenta Manu, que será a través de espacios sonoros, pero también a través de la lectura de fragmentos de la obra que harán ellos tres también mañana, más un par de personas que se añaden también. Efectivamente, mañana, misma hora, mismo lugar. Muchas gracias. Hola, me hacía falta, pero lo tengo aquí. Muchas gracias a Casa América, a Mano, a Cristina, a Marta por invitarme. Estoy súper contenta y espero que mientras transcurra la conversación pueda transmitir yo lo interesantísimo que fue leer a estos tres autores en diálogo. Lo que nos convoca es pensar desde dónde se está escribiendo el desierto. Y eso me hizo pensar que dar una brevísima historia de cómo aparecen estos territorios en la literatura latinoamericana. Me advirtieron que no hable de la selva, pero la selva y el desierto comparten este miedo y esta ansiedad de parte de los centros. Entonces aparece ese primer libro que escribe Sarmiento sobre el Facundo. Él nunca pisó la pampa y sin embargo la describe con un detalle increíble, como si fuera un botánico, por esa necesidad de civilizar, de nombrar, de integrar, porque mientras más grande era el territorio, más poder se tenía. Y eso perdura en los años 20, cuando las naciones latinoamericanas están celebrando el primer centenario, están pensándose, mirándose, viendo la manera de poner los límites, estaban evaluando, y hay un momento en que se escribe lo que se llamó la novela de la tierra,
Don Segundo Sombra en Argentina, La Vorágine, que trata de la selva en Colombia, Doña Bárbara, que trata del llano, y estos autores están pensando en cómo poner los límites, ¿no? Los límites con Perú y el caucho, los límites del llano en Venezuela. Hay una novela que se publica años después, y aquí sí aterrizamos en el desierto, no una novela, una colección de cuentos que escribe Augusto Céspedes, que es boliviano, y escribe un libro de cuentos que se llama Sangre de Mestizos, y es un libro de cuentos que cuenta la guerra del Chaco, que fue una guerra brutal entre Bolivia y Paraguay. Murieron como 90,000 personas en un momento muy fuerte, y él lo que propone es pensar que quien gana la guerra es el desierto, porque eso fue lo que mató a la gente. Como ya está proponiendo ahí tan temprano como el desierto tiene cierta agencia por un sistema que lo transforma en un lugar de muerte. Y años más tarde, en este momento también hay un interés un poco antropológico de estas zonas que todavía seguían siendo no civilizadas. Graciliano Ramos en Brasil escribe Vidas secas sobre el sertón. Entonces está esta presencia del desierto en muchos países. Aterricemos en Bolaños, que a mí me parece que el desierto de él es como un tablero de un juego de mesa, en donde además del desierto está este juego literario, ¿no? Cómo él hace su artefacto literario a partir de un territorio que tampoco había pisado. Entonces, eso me hace pensar en una primera pregunta que tengo para ustedes, que es el desierto que ustedes y que nosotros hemos heredado, ¿no? Hay una historia, creo que estas obras hablan de la historia del continente, de la historia del desierto en el continente, como tanto en tu obra, Diego, como en la tuya, Eduardo, el desierto parece estar diseñado como un territorio de una política para matar, para desaparecer, para explotar, por acción humana. Y hago esa primera pregunta a ustedes dos, y esa misma pregunta le cambiaré un poco el sentido para hacérsela a Vito, que tiene una visión distinta. Si quieres empezar, Diego. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucho? Yo no me escucho, ¿no? ¿Está salido? ¿Está prendido? Sí, aló. Ahí sí, perdón, disculpen. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación primero, muchas gracias por venir. Voy a tomar lo de la herencia, pero la voy a pensar desde lo literario primero, porque lo pensaba, no lo hablamos antes, pero mencionaste a Bolaño, que de alguna manera para mí como lector y como mi generación es muy importante. Pero quizá mi primer encuentro literario con el desierto es Rulfo, en realidad. O sea, la sensación de empezar a leer los cuentos de Rulfo o Pedro Páramo y sentir que Comala podía ser un pueblito de Chile igual. Digo, perdido ahí. La sensación de por qué alguien que está escribiendo tan lejos me termina resonando tanto. Empiezo a conectarlo un poco, obviamente, con las experiencias personales y ahí se me aparece por primera vez como la importancia del territorio, porque claro, cuando uno nació en un lugar así, yo nací en Iquique, que no está en el desierto mismo, sino que está en la costa, pero el desierto está como a la espalda, tras unos cerros que son un muro en el fondo. Eh, Obviamente cuando uno crece en un paisaje así, eso es la cotidianidad, entonces a uno no le llama la atención hasta que, claro, uno hace un viaje, sale de ahí y de pronto te das cuenta que que es un espacio muy singular por una parte, y obviamente cuando pasan los años y uno empieza a enterarse, en el caso del desierto de Atacama, como tú dices, es un lugar que fue muy codiciado en términos económicos, sobre todo por el tema del salitre, a fines del 19, principios del 20, y que después va a estar marcado también, bueno, por la guerra con Perú antes de eso, y luego obviamente en la dictadura también es un lugar
donde se hace el campo de concentración más grande y donde también se desapareció a mucha gente, se las dinamitó. Yo me imagino que a lo mejor a algunos también les va a hacer eco el documental de Patricio Guzmán que circuló mucho, Nostalgia de la Luz, que me parece que es una de las películas que mejor trabaja justamente el desierto. Había aparecido en algunas otras películas chilenas, pero creo que él como que asume ese lugar y en esa trilogía que él arma además me parece que es la mejor, como que logra capturar hay algo muy, muy importante. Y pensaba en Bolaño también porque, claro, cuando empiezo a leer a Bolaño se me aparece y esa sensación de nuevo de México, de sentirlo muy cercano. Yo no conozco el desierto mexicano, pero siento que lo conozco, digo, lo recorrí, digo, literariamente lo recorrí un montón de veces, lo siento muy hermano, pero... pero también me interesan las diferencias que hay acá, ¿no? Digo, como que, y me imagino que van a ir surgiendo. Me gusta mucho que sean 3 desiertos distintos en muchos sentidos. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos, Gabriela. La primera experiencia para mí es haberlo visto. La primera herencia es haber visto el desierto. Antes que la referencialidad literaria o cultural fue atravesarlo, ¿no? De tal manera que cuando llegó el momento de experimentarlo literariamente, no todos los relatos me hablaban de ese desierto, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho esta percepción de Diego, de Comala o de los espacios de Rulfo, ¿no? Que típicamente se asumen como esa región desértica, pero no lo es todavía. ¿No? De hecho, se parece más al lugar donde yo nací, a Culiacán, que además es un ecosistema muy extraño, porque Culiacán está como 100 kilómetros más o menos por encima del trópico de Cáncer, y es donde acaba el trópico y empieza el desierto, y esa zona de transición se llama selva seca, que es como un oxímoron, ¿no? La selva es el bosque lluvioso, ¿no? Pero ahí en verano todo se muere, ¿no? Y en invierno es clima desértico, ¿no? 45 grados, 50 grados de temperatura y todo esto. Y cuando leo Rulfo, lo que veo es un espacio muy parecido al de Culiacán, y el primer desierto, digamos, literario que yo pensé, mira, esto es el que yo he visto en presencia física, es Daniel Sada, ¿no? Algunos poetas de Sonora, como Abigail Bojorquez, David Toscana, tiempo después, que es ese desierto más de ciudades planas, casas bajas, territorio amplio, horizonte inacabado, sequedad, ¿no? Aire caliente todo el tiempo, y con aburrimiento y modorra, ¿no? Una cosa así como de estoy aburrido, esparramado en el suelo. Los personajes de Sada siempre están tirados en el suelo, medio desnudos, ¿no? En una plancha de concreto que puede estar un poco menos caliente que el resto, ¿no? O en el baño, ¿no? Echan un poco de agua y se tiran ahí y están echando la hueva. Y a eso me remitía al desierto que yo conocía. Pero claro, antes de leer a Sada, leía a Rulfo, ¿no? Y es innegable que esa es una imagen de un paisaje que asumimos más desértico, ¿no? Lo que digamos, marca la relación entre un desierto y el otro, o entre una imagen del desierto y la otra, son como las dos cualidades esenciales del desierto de Sonora, que empieza en el norte de Sinaloa, que es el tránsito, esencialmente, ¿no? El paso hacia la frontera, entre Culiacán y la frontera debe haber unos 1000 kilómetros más o menos, o sea, la frontera más cercana, ¿no? Tijuana, pues hay que subir hasta la península. El tránsito por una parte, y por otra parte el origen, el mito de origen de la tradición central mexicana, del México mexica, sale de ahí, ¿no?
Y entonces hay una relación de odio y negación constante entre el mundo mexica y posteriormente el mundo colonial, el mundo del México independiente y demás, con ese lugar que de entrada era el origen, que había que negar porque había que convertirlo en un lugar mítico, un lugar intangible, y por tanto se barbarizaba, ¿no? Se convirtió en el gran Chichimeca, el mal país, el lugar salvaje, el lugar de los bárbaros, ¿no? Que hasta la fecha sigue teniendo esa denostación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Allá quiero llegar después al mito, pero yo pensaba en este desierto que el sistema económico, básicamente, y del que hablan bastante ustedes dos, ha convertido en un lugar de muerte, ¿no? El del tránsito con la migración, el de las fábricas, el de las maquilas, el de la deportación. Y es un desierto diseñado desde nuestras naciones para abusar de la naturaleza. Y quiero entonces citar una poesía de Vito que habla de esto desde otro punto de vista. El poema se llama Visión y solo voy a citar un poquito. Nosotros, la gente, somos ligeros y para no abusar del mundo está Pulowi, el misterio, la devoción. Pulowi es tu miedo, es tu vergüenza, es la flor que hace visible la noche. Me parecía que es un lindo contraste si puedes hablar de esto, Vito. Y a mí me da curiosidad de Pulowi y de la vergüenza, ¿no? Porque el misterio y la devoción me parece que son, pero la vergüenza. Anasaipa Guareirua Hieyu Toro Yu Anayawatse Casa América Cataluña Anu Puchicaru Sumai Guajatu Guajirra. Es el saludo en lengua y el agradecimiento a los anfitriones por la invitación y decirles que lo que hacemos es un intercambio de la palabra y de la palabra antigua. Es inevitable poder, digamos, sería inevitable no hablar del contexto histórico, del poblamiento del continente, como esa diáspora del Amazonas, porque los pueblos indígenas del Caribe tienen una ruta que proviene del Amazonas, digamos, de esa complejidad entre lo que es el escudo guyanés y parte del Amazonas, la parte baja del Amazonas, y como en canoas algunos llegan en la desembocadura, ¿no?, del Amazonas, luego suben al lomo de Sudamérica y entran a las Antillas y van poblando. Estamos hablando de promedio de 2000 años antes de Cristo. Y luego, en el caso nuestro, llegan más interno, ¿no?, más interno, un recorrido por mesetas hasta llegar a la península. En realidad, la península de La Guajira es parte de un complejo que los expertos biólogos han denominado cinturón árido del Caribe. Comprende la frontera de La Guajira con una península muy extraña, es horizontal. Nuestra península es vertical, que tiene como una forma de cabeza, de puño, que entra al mar. Y la península de Araya, en Venezuela, es más horizontal. Pero es muy parecido, hay como unos 6.000 kilómetros más o menos de playa árida y está poblada siempre por nativos, de comunidades nativas nuestras. Lo primero que hacen las comunidades nuestras, nativas, es poblar desde la palabra, que quiere decir poblar desde el sueño. Y la mayoría de nuestras comunidades tienen reconociendo que hay dos dimensiones, la dimensión de lo invisible y la dimensión de lo visible. La dimensión de lo invisible sostiene lo visible. Es decir,
en esta lógica mágica, nosotros ahora en estos momentos estamos sostenidos por espíritus con agencia, con denominaciones, con identidades muy claras y con orden social muy claro en un mundo que no vemos, que no podemos percibir. Percibir sí, pero no lo podemos tocar, no son, digamos, corporizados. Esto tiene toda una historia y una dinámica. Por ejemplo, lo que mencionas es una gente que se llama Pulowi, que representa la energía femenina del encantamiento. Es decir, se reconoce a la mujer que es fundadora de los misterios en lo que se refiere al mundo humano. El mundo humano, la mujer es la que rige como los límites del misterio. ¿Sí? Hay a veces cosas que no se traducen, hay que vivirla para entenderla y no se pueden explicar. Entonces Pulowi es una creación del pueblo wayuu desde la dimensión invisible, que lo llamamos Purazu, que a su vez significa sagrado y prohibido. Y simplemente ella representa una frontera para ver cómo la tendencia humana de abusar, esa inclinación que tenemos los humanos de avasallar, de tocar los límites, como que no hay contención alguna para ellos, es el gran temerario de los humanos, de los animales de la tierra. Y como somos tan temerarios, es bueno ponernos límites. Entonces están ellos, los espíritus invisibles, que castigan estos abusos de los humanos. Entonces Pulowi representa a la mujer que es dueña del encantamiento. Ella rige en los lugares de agua, es una zona supremamente árida, más o menos con 40 grados bajo sombra, y el agua escasea y automáticamente es un tesoro, es un valor. Pero para regular el uso del agua y otros más, Pulowi es como guardiana. Entonces ella está vigilando, a veces canta en la noche para atraer a esos temerarios varones que se creen muy invencibles, y cuando llegan se encuentran con el espíritu femenino del encantamiento, lo atrapa, lo seduce, se lo lleva a sus, digamos, lugares propios de ella. Cuando lo retorna a los grupos familiares de la sociedad, este ya es un hombre cambiado, ya no es el temerario aquel que todo lo puede. Por lo general queda afectado de una enfermedad donde se llena de lagartos, de culebras y de otros bichos. Entonces queda como embarazado y va lentamente perdiendo su fuerza y muere. Eso dentro de la cultura se dice que son enfermedades puras. Entonces no se puede, casi siempre es una sentencia de muerte. Entonces el abuso tiene una narrativa que contiene digamos, a la tendencia humana de golpear, de estar llegando a todo límite, donde no hay nada que lo detenga. Por esa razón, casi todas nuestras comunidades componen en su oralidad unos mitos de temeridad, unos mitos que controlan y es toda una población, hay 100, 200 personalidades, pero nosotros manejamos como una docena muy vigentes, pero todos están organizados, ¿sí? Por eso el territorio, hay lugares donde aún son virgen, a algunas hondonadas de cerros muy pequeños, cerros de 600, 300 metros, pero tienen unas profundidades. Hay cuevas que no se ha explorado, hemos tratado de convencer a algunos arqueólogos que no entren, y así lo hemos sostenido. Y bueno, se conecta con otras penínsulas de Venezuela, y en el pasado, y es inevitable también no anotar el tema de la conquista, digamos, de la llegada de los españoles a Villayala, como nosotros llamamos América. Y cuando los españoles llegan
el afán, obviamente, de conquistar, de civilizar, es inconcluso. No lo logran, sí, no logran realmente el cometido completo. Y de alguna manera es una herencia que recogen los criollos, ¿no? Con las repúblicas, cuando construyen el Estado-nación o simplemente la prolongan. Entonces, para ellos también las fronteras de los países y los desiertos son esas fronteras de no civilización. Entonces, desesperadamente buscan cómo incorporarlo a su narrativa de nación cohesionada, de nación civilizada, y en la vergüenza misma lo meten en la Constitución desesperadamente para que la Iglesia vaya a través de la cruz, con todo el respeto de los creyentes, de todos, y si no es con la cruz, pues sería con otras armas, ¿no? Más fuerte. El resultado es un caos, y como le dices, también lo de la muerte, tanto de la naturaleza como la humana. Así que tenemos a nuestra península, que es la única del país, y es el punto más septentrional de Sudamérica. Entonces es un lugar de contacto permanente, ¿no? Hacia el mar, hacia la tierra. Y por fortuna ha logrado regir el lenguaje milenario. Es decir, cualquiera que lo visite está influenciado por la lengua y por las costumbres que todavía en la población de más o menos 450.000 habitantes nativos tenemos en el control, ¿no? Lugares sagrados, lugares no tocados, lugares pulowi, ¿cierto?, donde no se debe tocar, y eso aún lo mantenemos con las empresas extractivas, empresas privadas, con unos proyectos enormes de intervención económica, minerales. La última es del famoso energía limpias, que curioso, ¿no? Que es algo que debe ser deseado por la no contaminante, pero como la estructura es del gran capital, pues no vemos las diferencias si estás extrayendo petróleo o si estás generando energías limpias con el viento, que nuestro viento es el viento de alisios. Los alisios que nacen cerca de la curva de África y España, y luego baja por los Azores, llega una parte de ella a la Guajira y limpia todo. Por eso no llueve mucho, es muy árido, muy desértico, mucha sequía, y el agua es un tesoro. Por eso nuestro padre es la lluvia, y la lluvia es masculina, por eso le decimos el lluvia, es decir, es masculino, y su pareja es la tierra. Entonces, cuando se produce la caída de agua, los aguaceros, entonces es un acto de intimidad. Y las gotas de lluvia son el semen fértil que fertiliza todo el canal, los surcos de la madre tierra, entonces ahí hay vida, ¿no? Entonces, como esto ocurre muy pocas veces en el año, escasamente 2 meses, es nuestro padre deseado, ¿no? El que venga a llover, pero es un viajero, ¿no? Se va y vuelve, entonces Qué bonito es eso. muy variado. Yo quiero, antes de pasar a hablar de los mitos, que me parece muy interesante, voy a compartir un verso tuyo en el poema Gente. Busco en el brillo de las aguas mi sed. Me parece tan lindo porque lo que hacemos los occidentales, el verso sería, vengo a saciar mi sed en estas aguas. Y me parece que acá el brillo de las aguas es el origen de la sed, que es como que está hablando muy claramente de esta diferente manera de acercarnos. Volvamos a la idea del mito. Nos hablaste bastante tú, Vito, pero volvamos a la idea del mito de este que estabas hablando, Eduardo, porque creo que en tu última novela estás como denunciando y reapropiándose del mito, ¿no? Me parece que hay una voz singular y colectiva de estos personajes que están rehaciendo esto que estabas hablando tú, este centro que tiene que darle un lugar a este lugar, y en México es el norte de México, donde es Vasconcelos que dice, donde se empiezan a comer las tortillas de trigo y se dejan de comer las de maíz. Donde se acaba la cultura y empieza la carne asada. Eso.
Y también hay una cuestión con las Nadie lo tortillas, habrá invitado ¿no? nunca a una carne asada en Culiacán, Vato. No, pero también hay una cuestión con la tortilla, ¿no? Más o menos. Y me parece que es muy interesante esta reapropiación de este mito nacional en la novela de Esta es la barbarie, pero es una barbarie creada por la misma nación. O sea, toda la barbarie de este desierto es una barbarie creada por un proyecto nacional y ahora por un proyecto transnacional. Y me parece que es como un gesto de reivindicación cuando leo esa parte de tu novela y también un gesto, bueno, dejo ahí. Una de las cosas que ha ocurrido en el desierto del norte de México, una de las tantísimas cosas que han ocurrido, es, por una parte, una de las guerras de mayor duración en la historia mexicana, que es la guerra del Yaqui, la guerra contra las comunidades yaquis y seris, que empezó desde la época colonial y que se mantuvo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Los yaquis seguían en pie de guerra. El primer bombardeo aéreo en suelo americano, en todo el continente, lo ejecutó el Ejército del Aire de México contra la Sierra Madre Occidental para aniquilar a los yaquis, ¿no? En el gobierno de Álvaro Obregón. Primera vez que un avión bombardeó el territorio americano, ¿no? Y fue el gobierno contra los yaquis. El desierto del norte de México tiene una serie de atribuciones históricas, sociales, colectivas, tanto míticas como prácticas. Es verdad que es un territorio al que se remite principalmente con esta idea del tránsito, por el paso migratorio, por el paso de los flujos migratorios que quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero también es un espacio asediado por las maquilas, por el narcotráfico. Ahora mismo, por ejemplo, muy en el norte de Sinaloa, por ahí por donde empieza a sentirse físicamente el desierto, en la bahía de Huira, en Topolobampo, una empresa alemana quiere instalar una fábrica de amoníaco y se van a cargar todo el ecosistema de la región por una fábrica de amoníaco para vender amoníaco a Estados Unidos y a distintos puntos de Europa, y ojalá y se vayan de ahí y no lo establezcan. Hay una serie de protestas de la población para evitarlo, pero es como el lugar donde nadie mira, ¿no? Eso tiene que ver con la idea del mito, ¿no? El mito de la fundación de México Tenochtitlan tiene que ver con una profecía en la cual se le aparece un tipo, dios, etcétera, a un grupo de gente que vivía en un lugar que aparentemente no está definido en términos geográficos, pero que es muy, muy fácil determinarlo, y les dijo: vayan hacia el sur, peregrinen, van a encontrar, y luego ya todo el mito del águila, la serpiente y todo esto. De eso no hablamos porque es otro rato largo. La peregrinación sale de ahí, en el camino se encuentran una ciudad abandonada que es Teotihuacán, todo el panteón de dioses del mundo mexica sale de ahí, de la reinterpretación y de la reescritura de una historia de la historia de una ciudad que tenía 800 años abandonada cuando esta gente pasa por ahí. Es decir, estamos nosotros más cerca de los mexicas que los mexicas de los teotihuacanos, ¿no? Eso es como para tener la dimensión, ¿no? Sí. Pasan y encuentran una ciudad abandonada. Por tanto, todo el norte, que era donde ellos venían y donde venía esa primera fundación mítica, queda silenciado, porque el lugar del origen, el lugar de la prehistoria, sobre todo, es un lugar silenciado, es un lugar sin lenguaje. En la prehistoria no se habla, es solo imagen, y la imagen se interpreta. El lenguaje se lee, se comunica, se escucha, pero la imagen exige una interpretación, ¿no? La imagen, como decir las líneas de Nazca, como decir las estelas
en el mundo maya, como decir los jeroglíficos en el mundo egipcio o la escritura cuneiforme en el mundo sumerio. La imagen se interpreta y por tanto, como se interpreta, se pueden extraer todas las conclusiones, usos y abusos posibles. Pero para que solo sea imagen, el lenguaje ha de estar silenciado. Por tanto, el desierto se convierte en prehistoria antigua. Y como es prehistoria antigua, nadie mira lo que pasa ahí. Como nadie mira lo que pasa ahí, se puede cometer cualquier atrocidad. Se puede convertir en un cementerio, se puede convertir en una fábrica de explotación en las maquilas, tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, como en Mexicali, que también hay. Se puede convertir en el refugio de la población china, comprada por la dictadura de Porfirio Díaz para construir el ferrocarril, que después huye y se refugia en el desierto porque nadie quería ir a mirar al desierto, a buscarlos, ¿no? Así como es el lugar donde están muchísimas de las fosas clandestinas del narcotráfico, ¿no? En estratos y estratos y estratos de historia violenta, ¿no? Mi idea del tratamiento del desierto tiene que ver con toda esa multiplicidad de valores, ¿no? El desierto no es un lugar biológicamente con vida y socialmente con muerte. No, es una mutación constante, es un cuerpo que se transforma constantemente y que puede ser refugio para esa población china esclavizada que escapó, puede ser el infierno para quienes están en las maquilas o para quienes están perseguidos y quienes están en las fosas clandestinas, desde la época de la colonia hasta el siglo XXI, y puede ser también el lugar de la fundación mítica de la historia nacional, ¿no? Es decir, todos esos elementos conviven, son simultáneos, ¿no? El desierto es eso, es una simultaneidad, porque no se puede aprehender ese horizonte tan inalcanzable si no interponemos capas simultáneas de historia, ¿no? Eso está en tu novela, el desierto, los personajes atraviesan y están atravesados por ese desierto. Pero me engancho con la idea de desierto que, por un lado, es muy parecido, hay cosas muy parecidas en las novelas de Diego y tuya, Eduardo. Diego, el desierto aparece como este lugar donde hay una historia minera, hay una historia de fábricas que destruyen, que consumen al ser humano. Relatas una explosión de una fábrica en los 80. Y está la historia muy parecida al desierto que describe Eduardo, de este lugar al que no se cuida, porque la gente llega, como llega a trabajar en las maquilas, pero no hay una infraestructura que ayude, y eso hace que el desierto se vuelva un lugar fácil para que la gente se entierre, se robe a las niñas, se las mate. Entonces se parece esa idea de desierto que aparece en tus novelas y que aparece en otras novelas de desierto, Santa Teresita, estas mujeres que están, que tienen que cruzar estos lugares porque viven cerca de la fábrica pero no tienen transporte. Entonces quería que comentaras un poco, y estábamos hablando adentro, a diferencia del desierto de Sonora, que es la frontera con el país deseado, Chile es el país deseado acá, ¿no? O sea, el desierto desde el que tú escribes recibe migrantes, y me parece que es interesante hacer un comentario. Sí, esa diferencia, ¿no? Claro, pensando en lo que tú ahora mencionas, me estás hablando de Racimo, ¿no? Que es la novela donde... Perdón, sí. quería haberlo nombrado. Claro, ahí hay algo que, bueno, fue muy impactante cuando efectivamente aparece 2666. Yo leo 2666 y se me empieza a aparecer una historia que era muy similar, que había ocurrido en Chile, obviamente con las dimensiones muy, muy distintas, ¿no? Pero igual pensar ese espacio como un espacio donde se puede desaparecer gente muy fácilmente del desierto. Y en ese caso puntual, que fue el caso de unas chicas que asesinó un psicópata en el fondo,
Eh, y que se lanzó la teoría de que se habían ido a Perú, a Bolivia, o sea, que habían atravesado el desierto y se habían ido a prostituir, en fin, como... eh, la sensación que dabas, que a mí siempre me ha dado el desierto, pensándolo también desde la experiencia, ¿no? Como de... eh, yo le preguntaba a Gabriela si había atravesado el desierto, un desierto, ¿no? Porque es una experiencia muy impresionante, ya siendo niño, digo, primero, y luego ya más grande, obviamente está cargado de cosas, ¿no? Pero siempre a mí me pareció un territorio como... o sea, me acuerdo siendo niño de haberme preguntado, oye, aquí se podría enterrar a cualquier persona y nadie... o sea, o sea, era como que era como, oye, aquí se puede desaparecer y no pasa nada, ¿no? Digo, es como... que remitía obviamente a lo que ocurrió a lo que ocurrió en la dictadura, ¿no? O sea, era un lugar de miedo, eso es lo que quiero decir. Como un lugar peligroso, o sea, y esa sensación ominosa, si la queremos definir de alguna manera, claro, después se empieza a aparecer en el caso del caso real que inspira esa novela de la que mencionas tú. eh, y me hace también remitir un poco a la historia del lugar, que lamentablemente no me gustaría plantearlo así, pero obviamente el desierto chileno está marcado por la violencia, po. Digo, por esa guerra con Perú y Bolivia, es como una suerte de territorio maldito en algún sentido. Eh, Después lo que estábamos hablando de la dictadura, obviamente la época del salitre, que fue una época también de mucha violencia. Hay algo ahí como que se mantuvo hasta que, digo, en el fondo aparece esta historia que ya más a fines de los 90 y uno dice, bueno, aquí hay como una genealogía, por así decirlo, como decir, hay algo que no se puede, como si no se pudiera romper, ¿no? Quiero creer que sí, por supuesto, o sea, que no es como una maldición, digo, sino que son decisiones políticas, ¿no? Como que tiene que ver con intervenir ese espacio y cómo se lo trata. Pero claro, lo que hablábamos nosotros un poquito antes, el problema de Chile es que es un país tan centralizado que ese paisaje no... O sea, hoy día tiene una cierta relevancia por el tema migratorio, ¿no? Que es como... Claro, vienen olas migratorias y es como, bueno, hay que pensar en el presidente que acaba de asumir, que es de ultraderecha, plantea la idea de no hacer un muro, sino que hacer una zanja. ¿Ya? Es el negativo. Sí, no, y las primeras semanas que asumió apareció o sea, una imagen como de una excavadora haciendo una zanja que obviamente al día siguiente ya se había cubierto Claro. porque, o sea, es muy absurdo, pero esa fue la promesa de campaña. Digo, como que con esa zanja iban a evitar que... igual la violencia sigue ahí, pues, digo, o sea, sigue estando ahí como... Y claro, yo hace muchos ya años que no vivo en el norte, también ha cambiado el paisaje y me encantaría que alguien escribiera sobre eso. No han aparecido libros, pero obviamente que ahí hay un mundo nuevo, distinto, que me imagino que remite también a muchas cosas, pero que sigue siendo muy potente literariamente y que, claro, quería llegar a esto. También a mí lo que me pasaba con el desierto es que en la literatura chilena yo no lo terminaba de ver completamente como un paisaje que apareciera. ¿Ya? Hay algunos poemas de Gabriela Mistral, Raúl Zurita lo toma ya mucho más, y hay un par de escritores como del norte, pero en general no se me aparece hasta que recuerdo un librito, se los cuento muy brevemente, que me parece hermoso, no sé si se habrá publicado acá, que se llama El empampado Riquelme, un texto de no ficción sobre la historia la historia parte con unas gringas que están como entrando por el desierto, haciendo como excursión y encuentran un cuerpo absolutamente como momificado, digo, y se preguntan, bueno, pensaron que podía hacer algo con la dictadura, entonces agarran el cuerpo y lo dejan en el aeropuerto como en un baño y se van como para que alguien lo descubra y claro, alguien lo descubre y
Y al final se sabe muy rápidamente que no es un cuerpo de la época de la dictadura, sino que era, y el escritor empieza a rastrear la historia de un hombre que a principios de los, o sea, no sé, 1940 por ahí, se perdió un día. O sea, había un tren que atravesaba el desierto y el tipo la teoría es que una noche, o sea, iba avanzando el tren y se bajó en la estación a fumar un cigarro y se empampó. Ese es el verbo. O sea, como que el desierto se lo tragó de alguna manera, ¿no? Y como... Y es muy bello porque, bueno, es un libro sobre un padre, porque él es un hijo después el que empieza a buscar a este padre. Hay algo es muy bello, pero lo que me gustaba a mí mucho cuando lo leo por primera vez era que empezaba a aparecer ese espacio que yo te decía que era como que no estaba en el mapa literario, por así decirlo, ¿no? O sea, de pronto es como, bueno, sí, este es un lugar al que hay que ir y que habría que tratar, imaginarlo, entrar ahí. Digo, hay parte de la poesía chilena, yo creo que es los que más han hecho cosas, pero sigue siendo un lugar muy, sí, abandonado en términos literarios, diría yo. Dijiste dos cosas que me remiten a una poesía de Vito. La presencia de las gringas. ¿Wiris les dicen aquí? Guiris. Y dijiste un lugar que da miedo, ¿no? Y mejor léela tú. Esta es Persona non guayu, la antropóloga. Porque... Aríjuna es persona no Sí. indígena. La antropóloga de cabellos de maíz me ha pedido que le muestre una forma de Pulowi. Por fuerza interna la llevé hacia el mar, Pará, nocturno. No sé si comprendió que Pulowi estaba en nuestro oculto temor de verla. Esas dos presencias, ¿no? La gringa y la presencia, tú dijiste miedo y aquí temor. Y eso me parece lindo enganchar. Yo insisto en que nuestros estados-nación de alguna manera prolongaron el sistema de orden social europeo, ¿cierto? Y también dándole un poco el lado o la espalda a otras formas de organización social creadas originarias en nuestro territorio. Y eso creo que la tensión se mantiene, porque cuando los funcionarios de los gobiernos centrales llegan a las márgenes del Estado, del país, por lo general, si bien compartimos la lengua franca del castellano, parece ser que no se entienden conceptos, ¿cierto? No hay como un diálogo circular que pudiera dinamizar el entendimiento en la diversidad. Por lo tanto, la narrativa tiene la clave que pudiese desatar, digamos, o desanudar un poco el problema de la comprensión en la diversidad. Y nuestra narrativa, que es oral, pues va presentando como unas claves para que finalmente, no solo en el caso de Colombia, yo creo profundamente que en todos los países de América Latina sufrimos como de ese escenario de compartir el espacio, el hábitat, pero que al mismo tiempo no hemos logrado sintonizar los distintos intereses en tiempo real, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que en el caso de los desiertos, de las fronteras, son zonas de contacto también, ¿no? Y La Guajira es, por geografía, por naturaleza, es un puerto natural, ¿no? Está penetrando el Caribe y es una pequeña cuenca, es una microcuenca de la cuenca del Caribe que forma un arco entre la Guajira y la península de Paraguaná, que queda en Venezuela. Este es un arco que tiene una figura como de herradura en las dos penínsulas y en la parte de arriba, como si fuera unas diademas, unas pequeñas perlas de corona, están tres islas que son hoy administradas por Países Bajos, o sea, lo que conocíamos como Holanda, y Aruba, Curazao y Bonaire.
que desde el siglo XVII está pues toda la cultura neerlandesa allí, y es una mezcla que crearon un papiamento, es un idioma propio criollo allí. Ese es como la cuna de la península. ¿Sí? ¿Sí? Luego te imaginas cómo con el paso de las décadas del siglo, poder llegar a una ciudad enclavada en los Andes, a casi 3.000 metros de altura, muy frío, Sí. sí, y entendernos para decir que somos una sola nación, y esto es complicado. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos que la escasez del agua nos hace precisamente conocer y ser experto del agua. ¿Sí? Es como la escasez también construye abundancia de la lucha, ¿cierto? Y en el caso de los habitantes de la península árida, nos hemos convertido en expertos bebedores de la resistencia. De alguna manera, hemos estado allí durante 400 años, pues mucho más antes, ¿no? Pero en el tema de la correlación, digamos, bueno, 300 años desde la relación con España y la República. Tanto así que el primer, digamos, poema que se va construyendo en estos, desde España, digamos, desde el colonizador español, que es Juan de Castellanos, que va creando una realidad del desierto en el Cabo de la Vela en 1545, más o menos. Empieza a narrar un traslado de la península desértica, baja por el Caribe, y se mete en el río Magdalena de Colombia, al interior, y luego entra a las montañas de los Andes, de Bogotá y de Boyacá. Y todo eso lo narra en un poema en versos extensísimo que se llama Elegías de los varones ilustres. Entonces él narra el paisaje, los cactus, en unos versos, digamos, en unas estrofas de 4 rimas, que lo tiene muy organizado y hoy está siendo objeto de estudio, pero es una obra del siglo XVI, si bien es. Y de alguna manera nosotros lo articulamos, por ejemplo, con un García Márquez, que es toda una contemporaneidad de gran prestigio en el siglo XX. En su cuento La Cándida Heréndida y su abuela desalmada, ¿no? Este nombre lo toma de mitos mexicanos, de Heréndira. Creo que, no sé si es purépecha, más el origen. Y Heréndira es una desgraciada, digamos, niña adolescente que tuvo la desgracia de quemar la casa de la abuela por un accidente. Y la abuela, en castigo, le dice que tiene que pagarle todo el desastre, y dado que es una virgen muy hermosa, la pone a prostituirse a lo largo del desierto de la Guajira, ¿no? Hasta que el uso de los hombres con su cuerpo es algo dramático, y que le pagan a la abuela la intimidad con la nieta, y va acumulando la deuda, ¿no? Hasta que la paga. Dice, bueno, hasta aquí ya estás liberada porque me pagaste el desastre. Esto se encuentra en una novela, perdón, en un cuento largo de Gabo, de García Márquez, publicado en 1972. Ahí muestra ese drama de la correlación y la tensión entre dos civilizaciones, ¿no? Que yo creo que todavía se sostiene. Sin embargo, hay esperanzas en el sentido de poder comprendernos desde la vergüenza también, ¿no? Una vergüenza liberada, una vergüenza a la luz del sol, ¿sí? Estas son mis miserias. Y poder en el día a día ir descartando, digamos, las sospechas entre los unos y los otros, ¿no? Allí también hay rutas de narcotráficos, hay rutas del contrabando, hay pues un turismo también muy desordenado, que es devastador con algunas especies de flora y de fauna. Tenemos un cardenal muy parecido al cardenal del norte, de pajarito con rojo, y este es un cardenal con picos blancos. Entonces,
está en vía de extinción y hemos estado tratando de intervenir para protegerlo. Entonces, todos esos puntos en un escenario de frontera, de tensión social, pero que insistimos que contiene una narrativa mítica que encierra la clave de poder llegar al deseado entendimiento en la diversidad. Qué bonito. Aterricemos en lo literario, entonces. Hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con lo que acabas de decir. En los desiertos de ustedes dos hay un artefacto literario que también funciona como hay una enumeración de las ciudades. Es como que hicieran esto una cartografía física, pero es literaria. Ustedes nombran cada pueblo, ¿no? O sea, hay es un poco... Y el pueblo o la ciudad son reales o no. Tu París, por ejemplo, está elaborado de un montón de historias sobre París, pero yo estoy pensando en París, Texas, ¿no? Esa película de Wim Wenders. Y es un juego con esos nombres que aparecen en los Estados Unidos, está lleno de nombres loquísimos. Y de hecho, este desierto mexicano tiene mucho que ver con esa tradición del desierto gringo, ¿no? Pero quería preguntarle sobre esa construcción como de este artefacto literario que también está hecho de esta enumeración de lugares, ¿no? Que van atravesando estos personajes y cómo se va armando este mapa, ¿no? Este mapa que me parece más literario que otra cosa, aunque sea geográfico. Bueno, ese desierto gringo, que en realidad es mexicano, Sí. solo que ellos dicen que es de ellos, pero no, Sí, no sí. todo se puede comprar, o más bien muy pocas cosas se pueden comprar. Claro, esta idea que mencionaba antes sobre que el desierto es un lugar que no se suele ver, sobre el cual se gira la vista hacia otro lado, ¿no? Y por eso ocurren ciertas cosas y por eso tiene este fundamento como lugar de mito de origen y de lugar de horrores también, hace que esté muy poco escrito literariamente. A pesar de que, a diferencia de lo que decía Diego con el desierto chileno, en el que hay aparentemente poca construcción literaria, el desierto mexicano sí que tiene un montón de referentes. Yo dije Daniel Sada, David Toscano, Abigail Bojorquez, pero Sara Uribe, Cristina Rivera Garza, montones y montones y Rose montones, White, ¿no? Se ha convertido en muy importante, en un espacio muy concreto de la narrativa del norte de México, y un lugar de aventura para el resto de las narrativas del país. Yeah. Hay algo que también coincide con lo que explicaba Vito sobre esta crónica de este viajero que se extravía y que pasa por ahí por el desierto colombiano. El primer relato del desierto del noroeste mexicano lo hace un cabrón español conquistador que se pierde en Florida y acaba en Sinaloa, que es Salvar Núñez Cabeza de Vaca. Esa crónica es una maravilla de texto. Es una maravilla de texto. Yo sigo pensando en mi fuero interno, en mi deseo más íntimo, que todo sea falso y sea inventado. Estoy casi seguro de que es una novela, ¿no? Y a lo mejor el de allí también, y si hay uno en Chile, estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque eran lugares que como no existían, había que contarlos. Sí. Y por eso el asunto de los nombres que mencionabas, y que para mí ha sido tan significativo, sobre todo en esta última novela, en El paisaje es un grito, la necesidad de poner como si fueran alfileres, ¿no? Sí. Como un insecto disecado, Sí, de estos exacto. que se ponen ahí con alfileres, los distintos órganos del desierto, ¿no? Las distintas ciudades. De hecho, cada vez que tenía una oportunidad para hacer una enumeración de nombres de ciudades, enumeraba ciudades. Sí, es como... Cosa que después me di cuenta
porque preparando o seleccionando los textos para la lectura de mañana, entré al PDF de las novelas, de las 3 novelas, y puse desierto, buscar, ¿no? A ver cuántas veces aparecía la palabra desierto. Eran como 42 veces en la primera, como 30 y tantas veces en la segunda y como 60 veces Sí. en la tercera. Pero ahí pasando páginas para arriba, páginas para abajo, en todas hay listas de nombres de espacios, ¿no? Es como si estableciendo esos nodos se pudiera dibujar un poco el rostro del desierto, ¿no? Sí. El perfil del desierto. Porque sí, es un escenario que se ha utilizado mucho en la literatura, pero sigue siendo descomunalmente inexplorado, Ya. ¿no? Es un lugar inacabable, es un lugar que no terminamos todavía de conocer la hondura de su influencia, ¿no? En la historia cultural, en la historia política, en la historia social, ¿no? Yo tengo me di cuenta de que también desde la primera novela está las deportaciones de yaquis al Rif para la guerra de España con Marruecos, Ya. para pelear del lado de España, ¿no? Entonces, un indio seri de la Sierra Madre Occidental, del desierto, metido en el Rif para pelear una guerra con alguien que a lo mejor se parecía un poco Ya. físicamente a ellos, ¿no? Entonces, ese contraste, ¿no? Esa extrañeza, ese otro desierto distinto o ese otro paisaje distinto, ¿no? Todo esto sigue apareciendo, sigue habiendo como cada vez descubrimientos y formas nuevas, porque el uso cultural, o el uso es una palabra muy fea, el descubrimiento cultural, literario, histórico de este paisaje que ha sido como negligido durante mucho tiempo, todavía está por hacerse, ¿no? Dejar de hacer el tránsito y asentarse, ¿no? O sea, una literatura, creo que hay un arco en mis 3 novelas en el que se pasa del tránsito. En la anatomía de la memoria, el desierto es un lugar de paso donde huye el protagonista hacia la frontera. En el libro Nuestras ausencias es un lugar de búsqueda porque es el cementerio del narco, y en el paisaje es un grito, es el lugar del regreso, del origen y de toda esta confusión de nombres y reencuentros, ¿no? Más cerca cada vez de ese libro asentado Ya. completamente en el desierto. Un comentario antes de que tome la palabra, Diego. En Texas, el museo en Austin, hay un museo de la historia de Texas, y en la entrada está el mapa del recorrido de Alvar Núñez. Es como también, o sea, está claramente, es el mito fundacional de toda esta zona que, como bien tú dices, México. Y lo que me llama la atención es que también para Alvar Núñez no fue una crónica. Las crónicas de conquista eran crónicas de vencedores y eran crónicas de triunfo, y esta es una crónica donde todo le salió mal, ¿no? Justamente quizás por la naturaleza. Pero vamos a tu mención de nombres. Me quedé pensando en lo que está diciendo Eduardo sobre el desierto como un paisaje imposible de abarcar completamente, ¿no? Claro, porque en el caso del desierto chileno también, y me imagino que en el mexicano también seguramente, es un espacio tan grande, digo, en términos de recorrido, o sea, no tengo el dato, pero son, no sé, es un espacio tan grande que a su vez también hay muchos desiertos dentro de ese desierto. Quiero decir, está el desierto, porque efectivamente cuando hablamos de uno atravesado el desierto, claro, uno lo atraviesa por una carretera muy puntual, pero, por ejemplo, en el caso de Chile está todo el tema de la astronomía, ¿no? Digo, están estos observatorios que son impresionantes, y ahí hay otro mundo, Claro. pero eso es en el desierto, digo, o sea, Claro. pero eso es otro universo que está dentro de esto. Yo he tenido la suerte de poder conversar con algunos
astrónomos que han pasado por allá. Y claro, y te cuentan unas historias que son alucinantes y que hablan de otra cosa también, ¿no? O sea, digo, pienso en ese, sí, bueno, también pensaba ahora, a propósito de lo que decía Vito, claro, hoy día el desierto también es noticia ya por el tema del litio, ¿no? Como, y que recién está empezando esa discusión, Claro. digo, que va a volver a aparecer ahora. Entonces, claro, también pensaba en el hecho de que a lo mejor lo de esta enumeración de lugares, también ocurre que cuando uno va atravesando el desierto, y lo digo también porque hace muy poquito volví a Iquique y hicimos un viaje muy breve hacia algún lugar ahí cerca del desierto, entonces tengo muy vívido la experiencia, la sensación de avanzar cientos de kilómetros y no ver nada, y de pronto ver algo. Ese algo tiene un peso muy grande. Ya. Digo, quizá por eso es también como la sensación de decir, "Hey, sé perfectamente que este pueblo se llama así Claro. porque esto es algo que no se olvida". Pues, digo, porque es como, pum, una aparición como muy impresionante. Y la pregunta también ahí como de cómo también es posible que exista una vida en ese lugar, ¿no? Que también pienso que, o quiero pensar más bien, claro, porque lo pensamos como un lugar, en el caso de Chile, muy marcado por la violencia, por la escasez, en fin, pero hay vida ahí, po. Digo, hay vida, hay algo que ocurre. Pensaba también hay una fiesta muy importante religiosa en el norte allá, un lugar que se llama La Tirana, que a lo mejor o sea, hay un poema chileno muy famoso que se llama La Tirana, un libro, que es una fiesta religiosa que se hace o sea, en el invierno, entre comillas. Hablas de eso. Sí, Sí. en Tierra de Campeones aparece Sí, en un sí, momento en Tierra de Campeones, que es un sí. lugar que son 2, 3 días que sacan a la Virgen a recorrer el Sí. pueblo, y yo no sé si existe en Chile otra fiesta con ese nivel como de algarabía que hay en medio de este espacio, que ocurre ahí, en medio de la nada, ¿no? Sí. Digo, o sea, y sobre la nada, quizás con esto cierro, también me pensaba siempre que cuando uno crece en un lugar así, yo no sé si uno tiende a decir inmediatamente, oh, qué hermoso este lugar, qué hermoso el desierto. O sea, no sé si o sea, no sé si uno dice esto es la belleza, ¿no? Digo, quizá en contraposición, a lo mejor por haber crecido ahí, no sé, cuando yo alguna vez he estado cerca de un bosque o digo, sí, esto es, ¿no? Como, también eso como que te hace replantear esos conceptos de belleza, de vacío, pensaba en términos también literarios, esta suerte como de barroco desértico de Sada, ¿no? Que tú decís como, claro, mirá el desierto y decís, sí, esto es la nada, entonces hay que narrarlo desde un minimalismo absoluto, Claro. pero de pronto, claro, leía Sada y decís, guau, o sea, podemos hacer Ya. el giro contrario. También ese es como paisaje vinculado a lo estético, me parece también como una suerte ¿no? Sí, te hace replantear muchos los conceptos a los que como con los que uno carga en general Ya. cuando te educan en ese lugar, ¿no? Bueno, quiero agradecerles. Quiero hacer un comentario final que es en sus obras, estos desiertos desembocan en el mar. Quizás como idea para Casa América, que la próxima vez sean los mares y los océanos, los territorios, pero quiero abrir preguntas de ustedes, quizás para los autores. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a los tres. Yo quizá venía con prejuicios establecidos, ¿verdad? Pero sigo viendo una división entre quizá lo que llevamos nosotros allá y los herederos de la colonización y lo que ve la gente del desierto. Y es que vemos un desierto y no vemos nada, no hay nada. Pero la otra visión es que hay no solamente lo que vemos y lo que no vemos, y lo que no vemos que sostiene a lo que vemos. Y todo eso que hay mucho, ¿verdad? Me recuerda a una tía mía que venía aquí a Barcelona y me decía, es que todas
todos los corners, todas las esquinas son iguales aquí. Todo es igual. Y pues estaba muy claro que no todo era igual, ¿verdad? Entonces, lo que vemos y lo que no somos capaces de ver. Y yo veo que en este lado ven muerte, ven nada, ven violencia, y en el otro lado se ve otra cosa, ¿verdad? Y después de una hora de hablar, creo que se sigue viendo las dos cosas diferentes, que no hay como decir, bueno, quizá la discusión de la belleza, ¿verdad? Quizá no es feo porque como no lo entendíamos desde que llegamos hace 500 años, no lo entendíamos, pues eso no es nada. No existe. Es un espacio que en sí mismo no es nada, que es o paso de transición, o es paso de muerte, pero es algo que es como un cáncer que se tiene que aislar, ¿verdad? Porque llegas allí y no hay nada. Y eso es porque no somos de allá, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver, gracias, me apunto a hablar un poco de esto. Yo creo que tiene que ver con una diferencia muy, muy radical, que es la situación geográfica del desierto en Colombia y del desierto en México y en Chile. No es lo mismo estar en el Caribe y dar de cara al mar que ser frontera con las 13 colonias inglesas y el poder del imperio británico, ¿no? Que después vendrá a convertirse en el imperio gringo. Durante la colonia, el desierto fue sembrado de misiones de franciscanos, dominicos, jesuitas, etcétera, para establecer la distancia de las fronteras. Es decir, no es que interesara poblar el desierto. Una de las ciudades más antiguas del norte de México es Culiacán, que se fundó en 1531. Apenas 10 años después del final de la conquista de Tenochtitlan, de la guerra de conquista. O sea, 10 años después de la conquista de Tenochtitlan, alguien agarró monte y se fue a 1500 kilómetros de distancia a fundar una ciudad donde no sabían qué se iban a encontrar, ¿no? La mayor parte de ciudades del norte de México son ciudades que tienen menos de 100 años de antigüedad, ¿no? Esta tiene casi 500. ¿No? Para la edad de las ciudades modernas mexicanas, es antigua. El resto del norte se pobló de misiones, ahora abandonadas, muchas de ellas, la gran mayoría, y solo estaban establecidas para marcar la distancia, para evitar que los gringos, después, los británicos primero, se expandieran hacia el sur, que estaban haciéndolo constantemente. La fiebre del oro es esto y todos los procesos de colonización del oeste son estos. La frontera interesaba como una manera de repeler no a los gringos en México, sino al imperio británico aquí, ¿no? Porque la lucha era España-imperio británico, ¿no? ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, yo en este caso insisto un poco en el tema de la narrativa, ¿no? Es un relato, el relato tan diverso de nación que en cada rincón de América Latina pues tiene, pero nos encontramos como en un artilugio de cómo interpretar un poco lo que comentábamos sobre si son petroglifos y, bueno, otro tipo de lenguas, ¿no? que nos permite acercarnos. Entonces, el desierto y la frontera como tal sigue siendo visto como ese lugar, digamos, para lo invisible, donde habita el silencio, donde habita el olvido, donde habita ciertas memorias no escuchadas, donde habita lo invisible. Y eso es cierto, pero a su vez, si el acercamiento se hace orgánico, encontraríamos luego que el silencio ese es un silencio confesor, es decir, donde se van a revelar esos secretos que la civilización de alguna manera quiere seguir ocultando o maquillando.
sí hay silencio. ¿Y hay olvido? Sí, está el olvido, pero mira que cuando te acercas, entonces es un olvido que significa energía de reinvención, porque está vinculado a la memoria y ese tipo de memoria que reinventa también, ¿no? Que crea, ¿no? Es una memoria colectiva que no fallece, se transforma. Por eso decimos que el desierto, de algún modo, es el revés de los espacios civilizados. Pero esto es desde la perspectiva de Occidente, ¿no? Como quien dice, es lo no civilizado, pero resulta que en la aproximación vas a descubrir que de cierta manera es una especie de matriz de la civilización, ¿no? Y los que vivimos ahí en la cercanía, nos podemos autodenominar bebedores de la resistencia, en el sentido que transitamos las dificultades, ¿no? De cómo el origen de la nación realmente está en los desiertos, porque está lleno de elementos invisibles, de elementos del olvido, de elementos de una memoria giratoria, y que por algún temor o por alguna influencia externa no quiere entenderlo. Es como tener miedo de acercarse al espejo y descubrir que ese espejo de pronto tiene grietas, es un espejo partido, y cuando nos acercamos al espejo partido, agrietado, el reflejo de nuestra imagen no es tan agradable. Pero ahí está ese desierto. Y en el corazón de la civilización está la barbarie. Y exactamente. Entonces ahí, Y en la epidermis también. ¿Ah? Y en la epidermis también, y en las uñas, Sí, y en sí, los sí. dientes, y en el hocico, y Sí, en todo. pero sí. Quizás contestaron su pregunta alguien más. Vamos a dar un aplauso. Queremos agradecerle muchísimo a Gabriela, que creo que ha hecho un trabajo excelente repasando, leyendo la obra de los tres autores. Agradecerles mucho también a Vito y a Diego especialmente, que vienen de afuera, que hayan sacado este tiempo para estar con nosotros, a Eduardo, que siempre lo tenemos por aquí, pero siempre es un placer también escucharle. Recordarles que tenemos los libros, en este caso pues los de Diego y de Eduardo, las 3 novelas de Eduardo, las 2 novelas también de Vito, también los amigos de La Lata hicieron una selección de otros autores y otras autoras que también han abordado el desierto. Y bueno, en el caso de Vito, su libro pues está publicado en Colombia, esperemos a ver si hay suerte de que lo tengamos por aquí. No pudo traer porque están agotados en Colombia, pero nosotros sí que tenemos la suerte de tener esta biblioteca maravillosa dedicada a América Latina, que es una biblioteca pública, y que entonces también quien quiera acercarse a la poesía de Vito, pues tenemos su libro a disposición del público. Y mañana les pedimos esto, que si pueden, obviamente, que nos acompañen, será una sesión muy especial que venimos trabajando con mucho mimo y con cierto riesgo, porque bueno, también estas piezas sonoras no son como muy habituales en nuestra programación, pero creo que con Daniel, que está en la parte de atrás de nuestro auditorio, que es el artista sonoro, ha hecho un trabajo muy bonito para recorrer esas distintas facetas del desierto, y vamos a tener sobre todo también la oportunidad de escuchar en directo a los autores leyendo sus textos y poder transitar básicamente como por 4 facetas del desierto: el desierto como barbarie, el desierto como explotación, sobre todo a nivel de extractivismo, como frontera de muerte, pero también, y finalmente la última etapa que vamos a trabajar, el desierto como portador de vida, como espacio de resistencia. Así que los tendremos. Gracias también por eso, por arriesgarse con nosotros a estar escénicamente mañana, acompañados de muchos sonidos, y bueno, creo que será muy bonito, así que ojalá que se saquen el espacio y vengan a escuchar a nuestros autores. Gracias.